Hola, pues vamos a continuar con donde nos quedamos la clase pasada. Estábamos viendo el equilibrio entre dos fases líquidas. Vimos un diagrama de un extractor y unas cuantas fórmulas. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Dice 200 centímetros cúbicos de una mezcla de acetona y agua que contiene 10% en peso de acetona se combinan con 400 centímetros cúbicos de cloroformo a 25 grados centígrados. Entonces vamos a apuntar 200 centímetros cúbicos de acetona y agua entran al extractor. Entonces apuntamos 200 centímetros cúbicos. Y nos están diciendo que tiene una fracción masa de acetona del 10%. Esto es, la fracción masa de acetona es igual a 0.1. Y la fracción masa, como es una solución de acetona más agua, que lo voy a poner W, entonces pues la fracción masa del agua pues es 1 menos la fracción masa de la acetona, es decir, la fracción masa del agua es igual a 1 menos la fracción masa de la acetona, que es 0.1, y nos da una fracción masa del agua de 0.9. Y nos dice que se mezclan con 400 centímetros cúbicos de cloroformo. Entonces de este lado, en la parte de abajo, van a venir los 400 centímetros cúbicos de cloroformo. Y todo esto a 25 grados centígrados. Entonces esta mezcla ocurre a 25 grados centígrados. Entonces, como inciso A, nos dice calcula la densidad de la solución alimentada. Entonces, para calcular la densidad de la solución alimentada, aquí tenemos inciso A. Nos pide la densidad de la solución alimentada, es esta. Entonces, acuérdense que yo les había dado una fórmula en la que decíamos que 1 entre la densidad de la solución es igual a la fracción masa del componente A entre la densidad del componente A más la fracción masa del componente B entre la densidad del componente B. Entonces nos están preguntando la densidad de la solución alimentada, es decir, de la solución acetona más agua. Entonces aquí en el problema ya nos están diciendo cuál es la densidad de la acetona y la densidad del cloroformo y la densidad del agua. Entonces, como nada más vamos a estar hablando del agua y de la acetona, pues vamos a poner sus fracciones y sus densidades del agua y la acetona. Entonces esto nos quedaría como 1 entre la densidad de la solución es igual a la fracción de A, que en este caso pues es 0.1, la de la acetona, entre la densidad de la acetona, que es 0.792. Estas están en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces aquí quedaría gramo sobre centímetro cúbico más la fracción de B, que es en este caso el agua, 0.9, entre la densidad del agua, que es 1. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, pues resolviendo esta suma nos queda 1 sobre la densidad de la solución es igual a 0.126
que es el resultado de esto de aquí, más 0.9, que es el resultado de esto de acá. Entonces voy a bajar un poco. Lo voy a escribir aquí de este lado. 1 sobre la densidad de la solución. Entonces ya nada más hacemos esta suma. Y nos queda 1.026. Y nos queda, como las unidades están en gramos sobre centímetro cúbico, pero están en la parte de abajo, entonces las unidades quedarían en centímetro cúbico por gramo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sacar la inversa, es decir, la densidad de la solución es igual a 1 entre 1.026 centímetros cúbicos por gramo. Entonces ya sacando la inversa, nos quedaría de 0.975 y entonces ya las unidades, ya los gramos pasan arriba, gramos sobre centímetro cúbico. Ajá. Esto es porque tenemos toda esta fracción y tenemos centímetro cúbico entre gramo y es como si tuviéramos aquí la regla del sándwich. Entonces multiplicamos el gramo por el 1, pues ya nos da gramo, y centímetro cúbico por 1, que nos da el centímetro cúbico. Entonces ya nos quedan las unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Entonces esta es la densidad de la solución. Ajá, esta ya es la densidad de la solución acetona y agua. Entonces el inciso B nos dice, calcula la masa total de solución alimentada. Entonces, ¿cómo calculamos la masa total de solución alimentada? Tenemos el volumen, que son los 200 centímetros cúbicos. Esta es la solución alimentada. Y ahora tenemos el valor de la densidad, que es esta. Entonces ya nada más lo que tenemos que hacer pues es multiplicar el volumen por la densidad para que nos dé la masa. Entonces, el inciso B quedaría, el volumen de la solución alimentada es de 200 centímetros cúbicos, entonces apuntamos 200 centímetros cúbicos y lo multiplicamos por la densidad, que es 0.975 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces aquí los centímetros cúbicos se nos van con los centímetros cúbicos y ya nos va a quedar la masa en gramos, que es igual a 195 gramos. 195 gramos. Entonces, pues ya en esta parte de la solución alimentada, pues ya vamos a saber que entran 195 gramos. Ya tenemos la masa de la solución alimentada junto con su volumen. Ahora, el inciso C nos pide la masa del cloroformo utilizada. Entonces, igual, nos dan el volumen del cloroformo, que son los 400 centímetros cúbicos. Nos dan la densidad del cloroformo, que es 1.489 gramos sobre centímetros cúbicos. Hacemos exactamente igual la multiplicación para poder determinar la masa en gramos de cloroformo utilizada. Entonces vamos a hacerlo. Aquí le ponemos inciso C. Entonces el volumen de cloroformo utilizado es de 400 centímetros cúbicos. Entonces le ponemos 400 centímetros cúbicos por la densidad del cloroformo, que es 1.489. 1.489, esto es gramos sobre centímetro cúbico.
Cerramos paréntesis, los centímetros cúbicos se nos van. Y nos queda una masa de cloroformo de 595.6 gramos. Entonces este es el cloroformo utilizado. Lo vamos a apuntar aquí arriba, 595.6. Vamos a poner aquí 595.6 gramos de cloroformo. Ajá. Acuérdense que por arriba entra la solución de agua más acetona y por abajo entra el cloroformo. Ajá. Entonces lo que queremos es pues separar la mayor cantidad de agua posible en la solución de agua con acetona. Entonces, como ya les había comentado, agregamos un tercer líquido, el cual pues es el cloroformo, porque la acetona es más soluble en el cloroformo que en el agua. Entonces, al estar en contacto ya aquí va a estar la mezcla de acetona más agua más cloroformo. Entonces, la acetona que está con el agua se va a transferir hacia el cloroformo. ¿Ok? Una gran cantidad. De tal manera que en la fase 1 va a salir cierta cantidad en masa. Le vamos a poner M1 de la acetona y le vamos a poner M2 del agua. Y por otro lado, tenemos la fase 2, en donde va a salir una determinada cantidad M3 de acetona también y una cantidad M4 de cloroformo. Entonces acuérdense que cuando esta acetona se transfiere hacia el cloroformo, no se va a transferir el 100%. Ajá, entonces, de un lado, en la fase 1, va a salir agua con un poco de acetona y el resto de acetona ya se va a ir aquí abajo con el cloroformo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos pide es el porcentaje de acetona que se transfiere del agua al cloroformo. Es exactamente esto. Queremos saber qué porcentaje de esta acetona se transfirió al cloroformo. Solamente se va a transferir un porcentaje, no se va a transmitir el 100%. Entonces vamos a calcular ese porcentaje. Voy a borrar todo lo que tengo aquí. Ok, entonces nos acordamos que hay una fórmula para calcular precisamente ese porcentaje de acetona transferida. Entonces tenemos el porcentaje. Aquí le voy a poner de acetona transferida es igual a la masa de acetona transferida en la fase 2. Entonces vamos a ver el diagrama. La masa de acetona transferida en la fase 2. Aquí tenemos la masa de acetona en la fase 2 y tenemos una masa de cloroformo. Entonces, en la fórmula solamente nos pide la masa de acetona o la masa de líquido transferido en la fase 2. Como en este caso el líquido transferido o el líquido deseado que queremos separar es la acetona, entonces va a ser M3. Entonces aquí le ponemos M3 entre la fracción de líquido alimentado. La fracción de líquido alimentado. Entonces es igual. La fracción de líquido alimentado, en este caso la acetona, que es la que queremos separar, es esta fracción, es 0.1, porque la otra pues es la del agua. Entonces sería, abrimos paréntesis, 0.1 por la masa total de solución alimentada. Igual, la masa total de solución alimentada nos dio de 195 gramos. Ajá, es la masa total de solución, no vamos a contar la masa del cloroformo. Vamos a contar la masa de solución porque es la que tiene la acetona. Entonces serían 195 gramos.
195 gramos. Y esto es multiplicado por 100. Ajá, esta fórmula yo se las di así como que se las escribí muy general, entonces nada más para que lo tengan en cuenta, que solamente son los datos de la acetona. Ajá, y acordémonos que pues en qué fase estamos. Aquí M3, pues estamos en la fase 2, tenemos la acetona entre la fracción de la acetona por la masa total de solución alimentada, donde está precisamente la acetona. Y lo multiplicamos por 100. Entonces, pues nos hace falta conocer ahora esta cantidad, M3. Y pues para eso tenemos también otra fórmula que es el coeficiente de distribución. Aquí el problema nos dice que la constante de distribución para la solución agua, acetona, cloroformo es de 1.72. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a utilizar? Bueno, pues igual tenemos la fórmula que nos dice que la constante o coeficiente de distribución es igual a M3, esta la deducimos igual en clase, entre M3 más M4 y todo esto sobre M1 entre M1 más M2. Entonces esto va a ser igual a 1.72, que es el valor del coeficiente de distribución que nos da el problema. Ajá, este valor. Entonces, pues tenemos aquí nuestras ecuaciones, pero ahora nos hace falta conocer también M4 y M2. Y aquí vamos a hacer los balances de materia. Entonces los balances de materia los vamos a hacer de este lado junto con el diagrama. Vamos a hacer en primer lugar un balance para cloroformo. Entonces, haciendo un balance para cloroformo, ¿dónde está entrando el cloroformo? Aquí en esta parte. Entonces tenemos 595.6 gramos, lo vamos a poner acá, 595.6 gramos. Esto es igual a la entrada, vamos a ver en las salidas, en donde hay cloroformo. Entonces aquí tenemos acetona, tenemos agua en la fase 1, no hay cloroformo. Tenemos cloroformo hasta la fase 2, que sería M4. Entonces esto es igual a M4. Ajá, entonces aquí ya sabemos cuánto vale M4. Ahora, vamos a hacer un balance ahora. Balance para el agua. Voy a poner W. Entonces igual, ¿dónde está entrando el agua? Pues hasta arriba, ¿no? Entonces tenemos la masa total, que son 195 gramos por la fracción del agua, en este caso es 0.9. Ajá, la otra es la de la acetona, no se confundan, A es acetona y W es el agua. Entonces, haciendo el balance para el agua, es la masa total por la fracción del agua, esto es por la parte de la entrada, es igual, y sale agua en M1 y sale, no, en M1 no, en M2. En M2 ya me estoy confundiendo porque M2 es la del agua y la M1 pues es la de la acetona. Entonces, haciendo balance para el agua, pues ya tenemos que la salida es M2. En la fase 2 no sale agua, solamente sale acetona y sale cloroformo. Ok, entonces ya tenemos, en este caso vamos a multiplicar 0.95 gramos por 0.9 y nos da 175.5 gramos. Esto va a ser igual a M2.
Entonces ya conocemos M2. Ya conocemos M2 y conocemos M4. Entonces ahora vamos a hacer un balance. Ya nada más nos falta, ahora sí, balance para la acetona. Balance para la acetona. Entonces aquí vamos a poner. Entra acetona, son 195 gramos. Por la fracción masa de la acetona, que es 0.1. Esto es igual, ahora vamos en las salidas, sale acetona en M1 más sale acetona en M3. Entonces, haciendo esta multiplicación, 195 por 0.1 son 19.5 gramos, igual a M1 más M3. Entonces, de aquí podemos despejar M1 para que quede en función de M3. M1 es igual a 19.5 gramos menos M3. Entonces paso esta M3 restando hacia el otro lado para tener M1. Esto de tal manera que tengamos todas nuestras ecuaciones en función de M3. ¿Por qué? Porque las vamos a sustituir en la ecuación del coeficiente de distribución. Es decir, de aquí sabemos que M4, las voy a volver a escribir de este lado. M4 es 595.6. 595.6 gramos. Conocemos también M2. M2 vale 175.5. 175.5 gramos. Y M1 que está en función de M3, que vale 19.5 menos M3. 19.5 menos M3. Entonces todo esto lo vamos a sustituir en la ecuación del coeficiente de distribución. Entonces vamos a ver. Tenemos M3, que no la conocemos. Vamos a ver, M3 es igual a M3 más M4, que M4 sí sabemos que es 595.6 gramos. Ya tenemos la parte de arriba. Vamos con la parte de abajo, que es M1. M1 es 19.5 menos M3 entre M1, que vuelvo a ser 19.5 menos M3 más M2. Todo esto porque M1 vale 19.5 menos M3 y esta M2 pues es esta M2 de aquí. Esto va a ser igual a 1.72. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer las matemáticas. Solamente vamos a despejar M3, que tenemos aquí una M3, tenemos aquí otra M3, tenemos aquí otra M3 y aquí otra M3. Entonces, pues ya haciendo todo pues todas las matemáticas para poder saber cuánto vale M3. Hagan este ejercicio, por favor, para que en el examen pues no les cueste mucho trabajo. Entonces de aquí sale que M3 es igual a 16.34 gramos. Entonces M3 son 16.34 gramos, que es la que vamos a sustituir ahora en el porcentaje de la acetona transferida. Entonces, pues esto es igual a M3, que son 16.34 gramos entre 0.1 por 195 gramos. Y esto va a ser igual a
Ay, no es cierto, me falta el por cien. Esto es por 100. Y ahora sí. Esto va a ser igual a 84. 84%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de la solución que teníamos de agua más acetona, no se transfirió el 100% hacia el cloroformo, se transfirió el 84%. Ajá. Este 84%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues aún así nos queda acetona también en la fase 1. Ajá. No se transfiere el 100%. ¿Y qué más nos pedía? Creo que hasta ahí terminaba el problema. Porcentaje de acetona que se transfiere al cloroformo. Ajá, exactamente. Entonces, pues hagan este ejercicio. Si tienen dudas, pueden escribirme, pueden mandarme un mensaje, no importa la hora que sea, voy a estar ahí al pendiente. Y pues aquí nada más tengan en cuenta esta ecuación del coeficiente de distribución, tengan en cuenta la ecuación del porcentaje y tengan en cuenta las ecuaciones de la densidad de la solución. Ajá, porque todo esto nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Entonces, este es el primer